Pues continuando con nuestra campaña Sumisión a Sumisión, ya estamos hoy en la última letra. ¿Recuerdan? Hace ya varias semanas que comenzamos con esta campaña de Sumisión a Sumisión, en donde es un acróstico de la palabra misión. Y el acróstico es: mira al mundo con los ojos de Dios. Ahí está. Intercede por todo ser humano ante Dios. Sal de tu refugio y alcanza a los que te rodean. Intégrate a la estrategia de Dios. Ofrenda tu vida con integridad y niégate a claudicar. Hace ya muchos años, recuerdo que cuando llegó el primer refresco Light a México, fue todo un éxito. Yo era un adolescente, pero recuerdo que algunos comerciales mostraban los atributos de estos refrescos. Y así estaba, ¿no? ¿Qué era lo que decían ellos? Tiene mejor sabor y te llena menos. Y ponían por un lado la cantidad de azúcar que tiene un refresco regular junto con el que no tiene azúcar. Y sin duda que eran beneficios muy atractivos para los bebedores de refrescos, que no querían sacrificar ese sabor al evitarse algunas calorías. Y también había otros eslogans que decían: tiene más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Ahora, imagínate este eslogan para tu vida cristiana. Tiene más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Porque de verdad que si le preguntaras a mi carne egoísta lo que le gusta, te diría: le gusta el placer, le gusta la comodidad, le gusta la libertad, le gusta el control y otras muchas cosas más. Y lo que no le gusta es la disciplina, el sacrificio, el servicio, el compromiso o cualquier otro precio que hay que pagar para poder estar en la sumisión a su misión. Mi carne desea promesas, abundancia, placer y no dolor. Y si me das a elegir, yo siempre voy a preferir la corona en lugar de la cruz, porque esa es la condición de cada uno de nosotros. Y aquella nueva moda tuvo un éxito tan grande que muchos otros alimentos adoptaron esa misma estrategia. De pronto teníamos margarina light, galletitas light, leche light, queso light, café descafeinado y muchísimos sustitutos de azúcar, donde se prometía bajar las calorías. Y obviamente, metafóricamente, también tuvimos nuestra versión de cristianismo sin azúcar o discipulado light, para ser cristianos con más de lo que te gusta y menos de lo que no te gusta. Y también dijimos: tiene mejor sabor y te llena menos. Y cuando los publicistas prometen que su producto tiene menos calorías, siempre se refiere a que han alterado el original para bien o para mal. Se alteró el producto original y los publicistas desean que pensemos que sabe igual, que luce igual, pero que fue cambiado en esencia, aunque sabe igual y luce igual. Y ya no es como solía ser el cristianismo. Cristianismo light es fundamentalmente diferente del original. Muestra un mensaje más moderno, un mensaje más seductor, pero superficial. Y el gran secreto de las versiones light de cualquier bebida o de cualquier alimento es que una vez que tú te acostumbras, te olvidas de cuál era el sabor original. Los cajeros de los bancos son entrenados y están tan familiarizados con los billetes genuinos que con solo tocar un billete falso detectan al instante que es falso, porque están completamente familiarizados con la moneda verdadera y siempre detectan lo falso.
Lo mismo sucede con nuestra vida cristiana. Una vez que nos familiarizamos con lo verdadero o con lo real, es muy difícil que nos traguemos lo falsificado o lo que es peor, lo light. Yo creo que por mucho tiempo nos preguntamos, ¿por qué será que no puedo ganar a mis amigos para Cristo? Y mucha gente se pregunta lo mismo. ¿Por qué los miembros de mi familia no parecen estar interesados en Dios? Pero hay otra pregunta que es más difícil. ¿Por qué mi propio hijo no quiere saber nada de Dios cuando casi se crió en el cristianismo? Y la respuesta, queridos hermanos, quizá no nos agrada. La respuesta quizá nos golpee por lo cruda, pero a menudo la verdad duele. Escucha con atención. La razón principal por la cual las personas que nos conocen, a ti y a mí, incluyendo nuestra familia, no están interesadas a veces en Dios por alguna razón. ¿Y sabes cuál es la razón? Porque ellos han saboreado nuestro evangelio light y vieron que no había un compromiso real. Tal vez en el momento que nos vieron se dieron cuenta que quizá éramos como esos billetes falsos. Por esa razón, queridos hermanos, tal vez este es el momento de no claudicar en cuanto a nuestra relación con Dios, para que sea verdadera y sea una relación genuina, y poder crear algo así como una radiación divina, un campo de influencia que afecta a quienes están a nuestro alrededor. Una estela de perfume celestial que viene de tu relación personal con Cristo. Yo, cuando estaba escribiendo esto, me acordé que había un perfume que estuvo de moda hace no sé cuántos años, pero creo que tiene ya muchos años, que se llama Aires del Tiempo. Las mujeres que ya son mayores a lo mejor se acordarán de ese perfume, porque era un perfume que dejaba una estela. Yo recuerdo que mi jefa, con la que yo trabajaba en el gobierno federal, ella usaba ese perfume y era lo que la identificaba. Y cuando me tocaba, o cuando nos tocaba varios de los que ahí estábamos, subirnos en el elevador con ella dejaba su aroma en el elevador. Y de verdad uno sabía que ahí venía ella, porque dejaba esa estela de perfume. Es ahí cuando la gente lo nota y dice de nosotros lo que decían los apóstoles, y te pido que me acompañes a Hechos de los Apóstoles 4:13. Hechos de los Apóstoles 4:13. Y si alguien necesita una Biblia, ¿ya no tenemos? Ya no tenemos. Ok. Hechos de los Apóstoles 4:13. ¿Ya lo tienes? Muy bien. Fíjate lo que dice este pasaje. Este lo leyó mi esposa en el principio. Dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado ¿con quién? Con Jesús. Les reconocían y sabían que habían estado con Jesús. ¿Sabes lo que quiere decir denuedo? Denuedo quiere decir valor, arrojo, coraje, corazón, bravura. Dice aquí, estos viendo el denuedo, el valor, el arrojo, el coraje, el corazón de Pedro y Juan, que eran hombres sin letras, hombres del vulgo, finalmente ellos reconocieron que habían estado con Jesús. La gente decía que cuando Pedro pasaba y ponían a un enfermo, con el simple hecho de que la sombra pasara junto a él, quedaba sanado. Y te quiero decir algo muy importante: no era la sombra de Pedro lo que sanaba a la gente, fue la sombra
de quien habitaba en la vida del apóstol y caminaba con él. Mira, esta foto que ves ahí es del martes pasado. Nuestras mujeres salieron de su lugar cómodo, fueron a Villa Nicolás Zapata, ahí estuvieron con esas mujeres. Y sabes, es ese momento en el cual nosotros olemos a Cristo. Fue tal vez una sorpresa para las mujeres de Villa Nicolás y para la gente que ahí está. Y la pregunta debería de ser, ¿a qué estamos oliendo nosotros? ¿Estamos realmente haciendo la obra del Señor o seguimos todavía en nuestro cristianismo light? Todos los milagros que el Señor Jesús y los apóstoles hicieron no fueron en la sinagoga, fueron en las calles, fueron en las aldeas, fueron en los caminos. Y Jesús, cuando predicaba, le hablaba a dos tipos de personas, dos tipos de audiencias: a prostitutas, cobradores de impuestos, pecadores, tal vez ladrones, pero también había otro tipo de audiencia: a los fariseos, a los religiosos, esas personas que se sentían casi perfectas y que hacían comentarios despectivos en contra de Jesús porque se juntaba con los pecadores. Por ello, el mismo Señor Jesucristo les platicó 3 historias de algo que se había perdido. Si me acompañas, por favor, al Evangelio de Lucas, capítulo 15. Vas a poder el día de hoy meditar en lo que el Señor Jesucristo quiere de nuestras vidas. Por esa razón, en esas 2 audiencias que el Señor Jesucristo predicaba en parábolas. Y Él dijo lo siguiente, no te voy a leer todos los pasajes porque esos te los quiero dejar de tarea, pero acompáñame a Lucas 15:4. Y esta primera parábola es de una oveja perdida. ¿Sí? Dice, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió? ¿Qué dice? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Sale de su lugar y la busca. También se perdió una moneda. Y dice el versículo 8, ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia? ¿Hasta cuándo? Hasta encontrarla. Y después, una hermosa parábola que ya se predicó aquí, en el versículo 9 y 10 dice, en el 9 y 10 dice, en el de un hijo, cuando se pierde un hijo, Lucas 15:13, dice, no muchos días después, juntándolo todo el hijo menor, se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo como perdidamente, estaba perdido. ¿Sí? Pero ¿qué pasó después? Cuando cada uno de ellos buscaba, este hombre que perdió la oveja fue y la buscó. De hecho, dice que dejó a las 99 y fue y la buscó. ¿Qué sucedió en ese encuentro? Acompáñame al versículo 6 y 7. Dice el versículo 6, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Y aquí viene la enseñanza más maravillosa que tú puedes aprender el día de hoy. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente
que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿A quién estás tú buscando? ¿Será tal vez tu hijo, un tío, un hermano, un vecino? ¿Estás buscando con ese denuedo? ¿Qué pasó con la moneda? Acompáñame al versículo 9 y 10. Fíjate lo que dice. Y cuando le encuentra, reúne a sus amigos y vecinos diciendo: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Y dice el Señor Jesucristo: así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Es ese gozo maravilloso que cada uno de nosotros deberíamos de sentir cuando una persona toma la decisión por Cristo. Y después, el que se identifica mucho con los hijos pródigos, Lucas 15:32. En esta parte maravillosa, en donde el hijo pródigo reacciona y regresa a su padre, dice el versículo 32. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es, ¿qué dice? Hallado. Sin duda, queridos hermanos, a nadie nos gusta perder algo. Hay gente que entra en pánico cuando pierde algo. Imagínate que pierdes las llaves de tu carro a la hora que ya te tienes que ir a trabajar. ¿O qué pasa cuando pierdes tu cartera? ¿Sí? Y además la cartera traía tu quincena, traía tus documentos, tus tarjetas de crédito. O lo que es peor para muchos, especialmente para muchas mujeres, cuando pierden el celular. Imagínate, entran en pánico, pareciera ser como que perdieron un miembro de su cuerpo. ¿Qué haces entonces cuando algo se te pierde? Pues buscas desesperadamente hasta que encuentras lo perdido. ¿Y qué pasa cuando lo encuentras? ¿No es que se te ilumina una sonrisa en tu rostro de oreja a oreja y le quieres decir a todos: se me habían perdido las llaves, pero ya las encontré y voy a poder llegar a tiempo a mi trabajo? ¿O te imaginas cuando encuentras tu cartera, la que se te perdió, que no tienes que dar de baja las tarjetas, que no tienes que volver a sacar tu identidad o tu licencia? Realmente, de verdad, nos regocijamos cuando encontramos algo que se pierde. Pues te quiero decir que esa es la misma imagen que Jesús estaba mostrando de algo que se perdió y que se encontró. La pregunta es esta: sin importar cuántos años tienes como cristiano, porque sé que algunos tienen muy poquito, la pregunta es si tú comprendes lo que Jesús está diciendo. Mira, cuando una persona está perdida y es encontrada, ¿sí?, los ángeles del cielo no dicen: bueno, dicen, uno más, ¿no? O sea, y además era borracho, y además a lo mejor era adulto, pues que pase, ¿no? No es así. ¿Sabes lo que pasa en el cielo? Como dicen los jóvenes, hacen un gran reventón. Hay un reventón espiritual en los cielos, con alabanza, con matracas, con helado y a lo mejor, como dijo el Señor Jesucristo, con el fruto de la vid. ¿Por qué? Porque se encontró algo que se había perdido. Dice el versículo 7: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Hay gran gozo, queridos hermanos, porque alguien se arrepintió de su vana manera de vivir y su nombre se anotó en el libro de la vida. Ese es el valor de un alma ante los ojos de Dios. Así que el mensaje iba a dos grupos diferentes: los perdidos, que necesitaban ser encontrados, publicanos, prostitutas, ladrones, adúlteros, etcétera, etcétera.
Dios quería que esas personas se arrepintieran de lo que habían hecho. Pero también el mensaje era para los religiosos de aquella época, que eran los encargados de buscar a todos aquellos que se habían perdido, pero que no lo hacían. Simple y sencillamente se quedaban mirando al Señor Jesucristo cuando decía, y lo que ellos sí hacían era juzgar. Pero ¿cuál fue su actitud? Su actitud para con el Señor Jesucristo fue una actitud de desprecio, una actitud de desprecio a los perdidos. Y yo te pregunto, querido hermano, querida hermana, ¿acaso hoy las personas, la gente, es menos valiosa que las llaves de tu carro? ¿Es menos valiosa que tu cartera? ¿Es menos valiosa que tu celular? ¿Podrías tú buscar a los perdidos de la misma forma que tú buscas lo que pierdes? ¿Acaso te desesperas y claudicas con ese familiar que le has compartido una y otra vez y te ha dicho que no? Jesús hizo una pregunta. Acompáñame por favor a Marcos 8:36. Marcos 8:36. ¿Ya lo tienes? Dice Marcos 8:36, porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo? ¿Y qué dice? Y perdiere su alma. La pregunta es, ¿nos preocupa que las personas estén perdidas? ¿Permanecemos en las noches pensando en cómo poder alcanzar a esas personas? A ese tío que lo amo y que le he compartido pero que no quiere aceptar. O a ese hijo que todavía sigue como un inconverso. Los estamos buscando con desesperación, así como buscas tu celular cuando se te pierde. Porque te quiero decir, querido hermano, que en la versión light del cristianismo, la gente ve a Jesús como un asesor. No lo ve como un rey. Ve a Jesús como si fuera un mayordomo, como si fuera un sirviente, como si fuera un cocinero que corre por todos lados esperando la siguiente orden que tú le vas a dar. Cuando solamente, queridos hermanos, valoramos a Jesús por lo que puede hacer por nosotros, te aseguro que no nos importa mucho el destino eterno de los demás. En el verdadero cristianismo, no en el light, lo que quebranta el corazón de Jesucristo también quebranta nuestro propio corazón. Es cuando estamos como el que perdió la oveja y va y la busca, o como la mujer que tuvo que barrer su casa y poner una lámpara para poder buscar la dracma que se le había perdido. O el padre del hijo pródigo que estaba en la puerta de su casa esperando poder ver a ese hijo que se había perdido. Marcos 8:38, por favor. Mira lo que dice. Marcos 8:38. Dice, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. ¿Te da pena compartir el Evangelio? ¿Te da pena poderle decir a esa persona que desde antes tú dijiste, no, es que no va a aceptar? ¿Te avergüenzas del Evangelio? Si estás leyendo la Biblia con el plan que yo les he compartido a lo largo ya de 2 años, entonces debiste haber leído esta mañana Gálatas, en donde el apóstol Pablo le decía a la iglesia de Galacia, pero qué tan pronto se alejaron del Evangelio que yo les había proclamado. Y a veces, de verdad, hermano, yo estoy sorprendido cómo es que el Señor nos habla.
Si leíste el devocional que te tocaba leer el día de hoy, en donde tenías que ofrendar tu vida, en donde se hace un estudio muy completo de lo que es ofrendarte a ti mismo, estarías meditando ahorita qué vas a hacer el día de hoy. Romanos 14, 7 y 8, por favor. Romanos 14, 7 y 8. ¿Ya lo tienes? Fíjate, este es un pasaje hermosísimo. Y este pasaje tiene que ver con el canto que hicieron esta mañana. Dice, porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno, ¿qué dice? Muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Fue lo que cantamos en la mañana. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿qué dice? Del Señor somos. ¿Sí? La pregunta es si ese canto lo cantaste con tu convicción. Si decimos que somos cristianos, no vivimos nuestras vidas en esta tierra para nosotros, sino para el Señor. No estamos por accidente, sino que existimos para agradar al Señor y para poder impulsar sus propósitos. Entonces, queridos hermanos, nuestras vidas, nuestros dones, nuestros talentos, incluso nuestro tiempo, es para el propósito de Dios. ¿Han visto en estos últimos tiempos que está de moda y que es muy común salir del closet? Porque con la ideología de género, pues ahora es más fácil. Pues yo te quisiera decir a ti que en estos días algunos cristianos también necesitan salir del closet, pero no hablo en términos de elección sexual. Necesitan salir del encierro, necesitan salir de su lugar cómodo para poder compartir el Evangelio y poder buscar a todos aquellos que están perdidos. Entonces, la pregunta sería, ¿qué significa ser como Jesús? Bueno, pues yo te digo, ser como Jesús puede significar muchas cosas, pero una de ellas es ser un verdadero amigo de los pecadores. Tú no vas a poder traer a nadie a los pies de Jesucristo si no vas y los buscas. Yo por eso te digo esta mañana, en la última letra que nos toca, no claudiques, no te rindas, persevera. Dice Proverbios 4:18, este es un pasaje que siempre me ha encantado y la verdad, cada vez que nos toca leerlos, hoy nos tocó el capítulo 5 de Proverbios, pero el día de ayer nos tocó Proverbios 4. Dice Proverbios 4:18, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento, hasta que el día, que dice, es perfecto. Así que a lo mejor si esta palabra te hizo reflexionar, recuerda que somos obra en construcción. No somos todavía lo que el Señor quiere que seamos cada uno de nosotros. Somos como la luz de la aurora. Yo no sé si tú entiendes con claridad esta metáfora que se está diciendo en este pasaje. La luz de la aurora es ese momento en el cual, no sé, tal vez 6 de la mañana, en este tiempo que estamos viviendo, se ve un reflejo al fondo, pero todavía no es la luz, es la aurora. Todavía no estás viendo al sol, estás viendo solamente una pequeña iluminación al fondo que va subiendo y se va haciendo cada momento más fuerte. Pues dice, así exactamente es la vida del creyente. A lo mejor tú nunca habías meditado en que tenías que salir de tu lugar cómodo para poder compartir con tus familiares más cercanos, con tus vecinos, ¿sí?, acerca de lo que tú ya tienes. Y que hoy, precisamente en la Santa Cena, tenemos aquí un recordatorio de lo que el Señor Jesucristo hizo por ti y por mí. El pan nos recuerda su cuerpo, que fue entregado por nosotros, fue vituperado, fue golpeado, fue latigado y fue crucificado. ¿Y qué hizo?
derramó su preciosa sangre, lo que representa el vino, para poderte comprar a ti, para poderte salvar, para poder perdonar tus pecados y para que tú logres entender que así como el Espíritu Santo resucitó al Señor Jesucristo, también a ti y a mí un día nos va a resucitar para poder vivir con Él por toda la eternidad. Así que la luz de la aurora va en aumento hasta que el día es, ¿qué dice ahí? Perfecto. Va a llegar un día en que tu perfección no se va a lograr en esta tierra, pero se va a lograr cuando tú mueras y estés en la presencia de Dios. Se llama glorificación. Te comparto esta historia, que a veces, de verdad, queridos hermanos, nos tiene que hacer reflexionar, especialmente a los pastores, pero también a ustedes. Se cuenta que existió un grupo que se llamaba a sí mismo pescadores, y había muchos peces en las aguas a su alrededor, y en verdad toda el área estaba rodeada de arroyos y lagos llenos de peces. Y sucedía que semana tras semana, mes tras mes, año tras año, aquellos que se llamaban a sí mismos pescadores se encontraban reunidos, hablaban de su llamado a la pesca, de la abundancia de peces, de cómo salir a pescar, analizaban cuidadosamente lo que significa pescar, impulsaban la pesca como una ocupación, declaraban que la pesca siempre tenía que ser la tarea principal de cualquier pescador. Y estos mismos pescadores constituyeron grandes edificios que eran la base de operación para la pesca local. El desafío sería que todos llegaran a ser pescadores y que cada pescador pudiera pescar. Entonces, además de reunirse regularmente, organizaron una comisión para enviar pescadores a otros lugares donde había muchos peces. La comisión estaba formada por aquellos que tenían una gran visión y un gran valor para poder hablar acerca de la pesca, para definir la pesca, para promover la idea de pescar en arroyos, en lagos lejanos, donde nadaban muchos peces de muchos colores. Además, la comisión contrató personal, designó comités, sostuvo reuniones para emitir declaraciones sobre la pesca, para ponerse de acuerdo con respecto a cuáles serían los nuevos arroyos que deberían ser explotados. Grandes, complejos y costosos centros de entrenamiento fueron construidos con el propósito original y primordial de enseñar a los pescadores el modo de pescar. Con el pasar de los años se ofrecían cursos sobre la necesidad de la pesca, la naturaleza de la pesca, sobre cómo reconocer una pesca diferente, las reacciones psicológicas de la pesca, los variados antecedentes de la pesca y sobre todo, cómo acercarse y pescar peces. Hasta había un congreso llamado Empoderamiento de los Pescadores y los que enseñaban tenían doctorado en pesca. Además, los pescadores construyeron una gran imprenta para publicar sus guías de pesca. Tenían su propio canal de televisión de pesca, se le decía el canal Pescar, donde hacían maratones para recaudar dinero para pescar. Había emisoras que estaban ocupadas día y noche para producir material dedicados únicamente a los métodos de pesca. Y había canciones que hablaban de pesca, se arreglaban reuniones para hablar acerca de la pesca y un experto de la Asociación de Oradores también se sumó al trabajo para tener oradores especializados que hablaban sobre la pesca. Y a pesar de toda la actividad, se notaba que los pescadores no pescaban. Algunos suplicaban por pescar. Las comisiones no pescaban, ellos solo planificaban la pesca. Los maestros de pesca no pescaban, explicaban la pesca como nadie, pero no pescaban. Los oradores expertos no pescaban, solo predicaban acerca de la pesca. Sin embargo, un día, en un discurso muy emotivo sobre la necesidad de pescar, un joven salió de la reunión y se fue a pescar e informó que había atrapado 2 peces y al tiempo fue honrado y fue programado para visitar a todas las grandes reuniones posibles para contar de qué manera lo había hecho.
¿Y qué hizo el muchacho pescador? Abandonó la pesca para tener tiempo para subirse a los muchos aviones y hablar sobre esa experiencia a otros pescadores. Y sin querer ingresó en el Concilio General de los Pescadores como una persona de mucha experiencia. Pero por otro lado, también había la gente que hacía sacrificios, pasaba dificultades en los puertos para poder pescar y eran mal pagados. Vivían cerca de aguas, tenían el olor de pescado muerto y recibían las burlas de los que se reían desde los clubes de pescadores, que se ufanaban de ser pescadores, pero que nunca habían pescado. Y estos que pescaban, estos poquitos tenían dudas porque ellos nunca habían asistido a congresos de pesca, pero ellos hacían lo que creían que había de hacer, y ellos habían hecho suya aquella frase de seguidme y os haré pescadores de hombres. Pero un día la historia dice que alguien presentó una extraña sugerencia diciendo que aquellos que no pescaban no eran pescadores, por mucho que hablasen de la pesca. Alguien dijo en una reunión: ¿puede ser que una persona se llame a sí mismo pescador si año tras año nunca jamás atrapó un pez? ¿Se puede llamar pescador a alguien que pasa 168 horas de la semana sin pescar nada? Y los que se llamaban a sí mismos pescadores se sintieron ofendidos y lastimados con esta pregunta. Pero fíjate lo que Jesús advierte. Acompáñame a Mateo 21:43. Mateo 21:43. ¿Ya lo tienes? Dice Mateo 21:43. Escucha con mucha atención. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que dice que produzca los frutos de él. ¿Qué clase de pescadores estamos siendo? ¿Seguimos hablando de la pesca y no pescamos? ¿Qué clase de pescador eres tú? ¿Cuántos años como cristiano tienes? ¿Y cuántos peces has pescado? ¿Estamos siguiendo el ejemplo de Cristo? Ustedes no saben el gozo que me dio el que nuestras mujeres hayan querido ir a nuestra misión de Villa Nicolás Zapata. Porque esa, queridos hermanos, es la labor. Es la labor de todo aquel que ha creído en el Señor Jesucristo. Te quiero decir que en aquel tiempo Jesús conocía el corazón de cada persona que se acercaba a Él en el camino. Mateo dice que Él sanó a todos los enfermos. Nunca dijo: solo sanaré a los santos que están enfermos. Yo me he preguntado si Jesús no habría estado tentado a decirle al violador: ¿sanarte a ti después de lo que hiciste, sin vergüenza? O si Jesús no habría tenido ganas de decirle a la que había hecho un aborto: ¿crees que te lo mereces? Pero Jesús, te quiero decir algo, no solo miraba su pasado, sino también miraba su presente y miraba su futuro. Él sabía que algunos iban a usar su flamante salud para poder lastimar a otros. Jesús sanó lenguas que algún día lo maldecirían. Jesús sanó ojos que serían atraídos por la lujuria. Sanó manos que quizá más adelante matarían. Pero finalmente, queridos hermanos, lo sanó de todas formas. Muchos de los que pedían sanidad estarían pidiendo la muerte del Señor Jesucristo tiempo después. Así que cada vez que Jesús sanaba tenía que pasar por alto el futuro y el pasado. Algo que todavía hace hoy. Y no te pide que le pruebes que vas a usar bien el dinero si te aumentan el salario. No te cierre el oxígeno cuando haces mal uso de tu vida.
no te quita aquello de lo que te olvidaste agradecer. Hay que salir a pescar porque hay que ayudar a los ateos, hay que darle de comer a los católicos, a los mixtecos, a los rusos, a los chinos, porque Él dijo hasta lo último de la tierra. El Señor conoce el valor de las personas. Nada nos pone en mejor perspectiva que visitar enfermos en un hospital. Nada une mejor a los soldados que una misión común. Libremos a nuestra iglesia de todo aquello que sea una gran dificultad para que los que se están acercando, sí, podamos amarlos, para que ellos puedan permanecer en una familia que Dios ha elegido para ellos. Proclamemos la libertad, esa libertad que solamente podemos tener en Cristo. Formemos discípulos que se caractericen por la gracia y por la verdad. Y volvamos a obedecer cuando se nos dijo, vayan, en lugar de suponer que el Señor Jesucristo dijo, vengan. Sé parte, querido hermano, de la estrategia de Dios y haz algo con tu vida. Y yo haré algo con la mía y quizá veamos un mundo diferente. Yo te digo, querido hermano, no claudiques, niégate a claudicar. Mira al mundo con los ojos de Dios, intercede por todo ser humano, sal de tu refugio y alcanza a los que te rodean. Intégrate a la estrategia de Dios, ofrenda tu vida con integridad y niégate a claudicar. Vamos a orar. Inclina tu rostro un momento. Padre bendito, Señor, gracias por tu palabra, Señor, porque nos pone delante de un espejo para mirar realmente quién somos cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra, Señor, porque nos exhorta, porque nos muestra el camino que nosotros debemos de seguir para poder ser como tú, para poder mostrar tu amor, tu misericordia, Señor, y poder alcanzar a todos aquellos que todavía siguen perdidos en un mundo caído, para todos aquellos que tienen una vida sin sentido, una vida la cual a veces aborrecen, pero que no ha habido nadie que les diga que tú existes, Padre, que tú puedes cambiar y transformar esa vida a una vida abundante como tú nos la has prometido. No porque estaremos libres de pruebas, no porque estaremos libres de enfermedad, sino, Padre, porque tú te manifiestas en nuestras vidas para que podamos seguir adelante a pesar de las circunstancias que tú permites en nuestras vidas. Como el día de ayer que pudimos ver un testimonio de tu grandeza, de tu poder, de tu amor y de que tú, Señor, el día de hoy sigues haciendo milagros en la vida de las personas. Hoy tú has escuchado esta palabra y el Señor ha sido testigo de lo que puso en mi corazón el poder decirte. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer con lo que escuchamos el día de hoy? Yo les digo, no claudiquen, salgamos a pescar. Y si este día, este hermoso día que Dios nos ha regalado de vida y que Dios te trajo, porque no es una casualidad que tú hoy estés aquí y tú todavía no has recibido al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, porque nadie te ha dicho cómo hacerlo, pues yo te digo que hoy es un día especial. Es un día especial porque Dios te trajo aquí para que tú le recibas y tú puedas tener esa salvación y esa vida eterna que Él nos ha prometido. Así que si tú le quieres recibir, solo repite después de mí esta sencilla oración de fe en donde el mismo Espíritu Santo que está en medio de nosotros te va a guiar para que tú puedas hacer un cambio y una transformación de vida. Así que si tú le quieres recibir, abre tu mente, abre tu corazón y repite después de mí estas sencillas palabras. Dios, yo sé que no he hecho las cosas como a ti te agradan y te pido perdón por mis faltas. Creo que el Señor Jesucristo vino a morir en mi lugar en la cruz del Calvario, que fue sepultado y que al tercer día resucitó
para darme una nueva esperanza de vida y de vida eterna. Señor Jesús, en esta hora yo te pido que entres a morar en mi corazón y seas el Señor de mi vida. En tu nombre lo pido. Amén.